La práctica que vamos a realizar se llama principio sobre inducción magnética. Los elementos que vamos a utilizar son el osciloscopio, el teslámetro, la fuente de tensión, diferentes bobinas y núcleos de hierro. Vamos a utilizar un núcleo de ventana simple y un núcleo de doble ventana. Cada bobina lleva inscrito el número de espiras que tiene, es decir, el número de vueltas y la intensidad máxima que soporta antes de romperse. En este caso vamos a utilizar una bobina de 1200 espiras y dos bobinas de 600 espiras cada una. Lo que vamos a comprobar a continuación es que cualquier tipo de corriente produce un campo magnético. Para ello vamos a conectar una fuente de corriente alterna con frecuencia cero para tener corriente continua a la bobina. Vamos a hacer pasar la intensidad por medio de un amperímetro para comprobar en todo momento que no se supera la intensidad máxima de la bobina. Subimos la fuente de tensión al máximo y colocamos el teslámetro en el núcleo. Se observa que con corriente continua hemos obtenido campo magnético. A continuación vamos a comprobar que los campos magnéticos se suman o se restan dependiendo de la colocación de las bobinas. Tenemos dos bobinas colocadas en un núcleo simple y vamos a conectarlas en serie entre sí. Ahora vamos a aumentar la fuente de tensión y mediante el teslámetro vamos a medir el campo. Observamos que prácticamente no existe campo magnético y por tanto los hierros se pueden separar. Esto significa que ambas bobinas tienen el mismo número de vueltas y que los campos que producen se restan. Ponemos la tensión a 0 y ahora vamos a dar la vuelta a una de las bobinas. Aumentamos la tensión y medimos el campo magnético. Vemos que el campo magnético aumenta y también podemos comprobarlo viendo que el núcleo no se separa. Esto significa que los campos magnéticos de ambas bobinas se han sumado. Ahora vamos a comprobar cómo podemos formar diferentes circuitos magnéticos. Esto es un circuito magnético cerrado, por lo tanto, los campos de estas dos bobinas se están sumando. Comprobamos el campo magnético que producen estas dos bobinas. Ahora vamos a colocar una de las bobinas en un ramal diferente. Ahora medimos y leemos el campo magnético. Se observa que el valor es inferior al del caso anterior. Esto es debido a que parte del campo magnético producido por esta bobina se va por este ramal y solamente la otra parte se suma con la bobina anterior. Tenemos un circuito magnético en donde esta bobina está separada de la segunda y a la primera se le está alimentando con una corriente alterna. Lo que vamos a hacer es ver las señales de entrada y salida en la pantalla del osciloscopio. Este cable está conectado a la bobina de entrada y este a la bobina de salida, lo vamos a conectar. En la pantalla observamos ahora la señal de entrada. A continuación enchufamos el cable de salida al osciloscopio y vemos cómo se observa una segunda señal en la pantalla. Una de ellas es la señal de entrada y la otra la de salida. Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la segunda bobina. En el osciloscopio se observa que hay un cambio de fase en la señal de salida.
Lo que antes estaba en el lado positivo del eje, ahora está en el negativo.